Vamos a regresar pues a nuestro estudio del libro de Gálatas o la carta a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 2. No sé si recuerdan ustedes un poquito de lo que hemos venido estudiando en estos dos capítulos. En los últimos mensajes, cuando empezamos el capítulo 2, empezamos hablando acerca del carácter de Pablo y el carácter del apóstol Pedro. Y miramos pues que el carácter del apóstol fue, Pablo fue un hombre que amaba la verdad del Evangelio. El apóstol Pablo jamás lo miramos que jamás se dejó manipular por nadie. El apóstol Pablo no le tuvo miedo a los hombres, no le tuvo miedo a la religión. Pablo jamás actuó como un hombre religioso y aprendimos que mucho menos Pablo vivió como un político. Aprendimos que la religión y la política son cosas que están en contra de Cristo, porque fueron los que crucificaron a Cristo. Amén. La política y la religión van de la mano porque ambas son hipocresía. O sea, no hay mucha verdad en ellos. ¿Verdad? Vivir como religiosos es vivir escasos de la vida de Dios, es no estar viviendo en la realidad de Dios, sino en apariencia. Ser políticos es estar hablando aquí al frente y no estar viviendo nada. Es estar hablando mucha palabra y muy poca vida. Así son los políticos. Muchas promesas, ¿verdad? Mucho hablar, hablar y no nada de realidad, ¿verdad? Entonces, Pablo no actuó de esa manera. Pablo fue un hombre que vivió de acuerdo al Evangelio. ¿Se acuerdan? Que él vivió cumplidamente, él predicó la palabra de Dios cumplidamente. En cambio, tenemos el carácter del apóstol Pedro. En el tiempo de los Gálatas, el carácter de Pedro era muy diferente al de Pablo. Pedro sí se dejaba llevar por la hipocresía de los religiosos. En ese tiempo el apóstol Pedro todavía se dejaba llevar por la religión, todavía él todavía no alcanzaba esa transformación, ¿verdad? Aprendimos que Pedro era miedoso en ese tiempo, a tal grado de que cuando el apóstol Pablo miró la actitud del apóstol Pedro, no se pudo quedar callado, y con todo el amor aprendimos que él tuvo que enfrentarlo, porque Pablo dijo que miró que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Y no andar conforme a la verdad del Evangelio es no andar conforme a Cristo, porque Cristo es la verdad del Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo es la buena nueva de salvación. Cristo es la verdad. Él mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. Y Pablo dijo, cuando mire que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio, entonces tuvo que hablar con él delante de todos. Y aprendimos ahí pues que no estamos diciendo que Pedro era menor que el apóstol Pablo y que el apóstol Pablo llegó a ser un campeón, ¿verdad? O Pedro un fracasado. No, en ese tiempo de los Gálatas aprendimos que los pone a los dos, Dios los pone soberanamente para dejarnos una enseñanza a nosotros. Por un lado tenemos al apóstol Pablo para que nosotros aprendamos a cómo debemos de hacer las cosas. Por el otro lado nos ponen a un Pedro para que aprendamos a cómo no hacer las cosas. Amén. Pero nunca vamos a decir que no podemos aprender del apóstol Pedro. Al final, Pedro fue capturado por Dios. Al final, el apóstol Pedro, Dios lo alcanzó, lo capturó a tal grado que llegó a ser un gran apóstol.
aprendimos que Pedro llegó a dar su vida por Cristo y llegó a ser un vencedor como lo fue el apóstol Pablo. Ambos, tanto Pablo como Pedro, tienen un lugar en la manifestación del reino. Ambos murieron por el Evangelio, ambos murieron por Cristo, y aprendimos que Pablo en sus cartas, él ahí dio testimonio de Pablo. Aprendimos que fue humilde, aceptó la corrección porque Pablo lo corrigió con todo el amor de Dios y con toda la gracia de Dios que él la recibió. Y él allá en sus cartas dice que Pablo fue un gran hombre de Dios, que Dios le reveló cosas profundas que se tienen que estudiar con cuidado porque si no se pueden torcer fácilmente. Amén. Entonces al final también podemos aprender, cuando leamos a Pedro, ¿verdad? Sus cartas, también vamos a aprender bastante de él, porque Dios, aunque él escribió solo 2 cartas, Dios en esas 2 cartas le reveló también muchas cosas que el apóstol Pablo también recibió. Amén. Entonces, estuvimos mirando también en el capítulo 2 que hay cosas inferiores y cosas superiores. Amén. Miramos y para eso pusimos el ejemplo, pues, de cuando estaban comiendo Pedro y Pablo con los gentiles y los judíos. Aprendimos que por un lado estaba la mesa de los gentiles, los cristianos no judíos, ahí estaban comiendo. Por el otro lado teníamos a los cristianos judíos, ¿verdad? Que también estaban comiendo porque se respetaban, ¿verdad? Por ese lado comían diferentes comidas, ¿verdad? No comían como marrano porque pues para ellos era cosa, no era buena. Pero acá ya no tenían problemas y respetaban, acá tenían chicharrones y cosas así. Y aún aprendimos que ahí estaba Pedro y estaba Pablo comiendo con los gentiles y hasta ahí no, todo estaba tranquilo, como cuando nosotros nos reunimos a comer, ¿sí o no? ¿Verdad? A algunos les hace daño el puerco y no comen puerco, y otros estamos hasta limpiándonos la grasita, ¿verdad? Y los chupamos los dedos, pero ahí uno dice cada quien, ¿verdad? Ya conforme tú vas creciendo y te va haciendo daño, tú también la dejas de comer. El problema es cuando empezamos a decir no comas eso, ahí ya tenemos problemas. Cuando ya queremos que los demás hagan lo que nosotros queremos, ya no es la vida de Dios en nosotros actuando, sino que nosotros queremos cambiar a la gente, ¿verdad? El problema es cuando yo les tengo que decir a ustedes qué hacer y qué no hacer, y dejamos a un lado la vida de Cristo que está dentro de nosotros. A medida que nosotros vamos creciendo, la vida de Dios está creciendo en nosotros y ella nos va guiando a toda verdad y a toda justicia. Cuando los cristianos estamos preguntando, hermano pastor, ¿es bueno hacer esto? ¿Es bueno ir allá? Eso significa que todavía tú no ejercitas mucho tu espíritu. Eso significa que todavía no eres muy guiado por dentro, sino que te dejas guiar por las cosas de afuera y corremos el gran peligro. Amén. Entonces, pero cuando es la vida de Dios adentro, nosotros sabemos a dónde ir, a dónde no ir, qué hacer, qué no hacer, cuando ya esa vida está creciendo en nosotros. Amén. Entonces, ahí estaban comiendo, aprendimos, pero no había problemas y hasta ahí todos estaban tranquilos. El problema vino cuando estaban comiendo y se acercaron los líderes religiosos, los líderes de la religión. Cuando se acercaron ahí, Pedro los miró y ¿qué dice? Que tuvo miedo de ellos. O sea que miedo a que lo miraran comiendo ahí con los gentiles. Entonces él se levantó, dice, y se cambió de mesa. Así como disimuladamente se levantó y despistadamente se levantó y se puso en la mesa de los cristianos judíos. Y eso le molestó al apóstol Pablo. Esa actitud la miró que no estaba correcta, porque ya aprendimos qué sucedió en ese cambio que hizo Pedro. O sea, cuando Pedro se levanta y se viene a este lugar, él está diciendo pues que las comidas son más importantes que lo que ha hecho Cristo
en las vidas, porque el apóstol Pedro ya había mirado que tanto como judíos y como gentiles, Dios se había glorificado en ellos, el Espíritu se había derramado, amén. Él ya lo había, entonces él estaba olvidando lo que Cristo había hecho. Entonces las cosas inferiores para, para Pedro venían haciendo mejor que Cristo, y no es así la cosa. Por eso Pablo no se pudo contener. Que Pedro se levante de acá de los gentiles de la mesa y se vaya con los judíos, está diciendo entonces que, que la gracia es menor que la ley. Tenerle miedo a los religiosos está hablando que el hombre es más grande que Cristo. El temor al hombre es más grande que el temor a Cristo. Entonces es por eso que Pablo dijo que él lo miró, que él no andaba conforme a la verdad, lo miró que no estaba conforme a Cristo, y que eso era de condenar, ¿sí o no? Por eso de que cuando lo enfrentó le dijo: tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué quieres judaizar? Entonces, ¿por qué los estás mostrando con eso que es mejor la ley? Cuando no es mejor la ley, tú sabes que es mejor Cristo. Cristo es el que nos ha justificado. Nadie va a ser justificados por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que le está dejando en claro, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, por haber creído, no por lo que hagamos, por lo que comamos, por lo que guardemos, no, porque hemos creído en el sacrificio de Cristo. Amén, hermanos. Por eso el tema de hoy es que Cristo es superior a la religión. Para si tú no has captado aún todavía lo que es la vida religiosa, lo que es la religión, podamos alcanzarla a mirar a hoy. Porque ya hablamos un poquito de que Cristo no es religioso, Cristo es vida. ¿Te acuerdas? Antes de que cerráramos el capítulo 1, aprendimos de que Cristo no es religioso, Cristo es vida. Cristo dijo: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y aunque el hermano Jesús nos habló que Satanás es astuto para engañarnos y alejarnos y apartarnos del propósito de Dios, tenemos que entender que una de las armas que tiene Satanás es la religión. Más, hay muchos enemigos que tenemos, pero la religión es un enemigo serio que todos tenemos que tener mucho cuidado con la religión, porque la religión es contraria a Cristo. La religión no quiere a Cristo. Y si la religión no quiere a Cristo, pues no quiere a los cristianos. Por eso tú te tienes que preguntar el día de hoy: ¿yo soy cristiano o soy religioso? Tenemos que preguntarnos: ¿yo soy cristiano o soy religioso? Si somos religiosos, entonces estamos en contra de Cristo. No estamos caminando conforme a la verdad del Evangelio, y eso es de condenar. Ya siendo cristianos, no tenemos que caminar o vivir como religiosos. Por eso el Señor Jesús aprendimos que a sus discípulos siempre les estuvo diciendo: ustedes no deben de ser como los hipócritas religiosos, que cuando oran para ser bien vistos por los hombres. Ustedes no sean como ellos ya tienen su merecido, ellos ya tienen su recompensa. Ustedes métanse hacia adentro, entren y ahí en lo secreto órenle a Dios, y Él en lo público los va a recompensar. Amén. Siempre estuvo en contra, Cristo siempre estuvo en contra de la religión. ¿Se acuerdan? Ahí se les enfrentaba y les decía: a los líderes religiosos: que ustedes están escudriñando las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y dan testimonio de mí. Pues sí, aquí estamos, pero no quieren venir a mí para que yo les dé vida. Yo vine a traerles vida. Ustedes están en una religión, se han quedado en una religión, y miremos que ellos no quisieron a Cristo, lo rechazaron a tal grado de que Cristo se fue de la religión y les quitó el reino. Ese es el asunto, de que si nosotros siendo cristianos vivimos como religiosos, nos va a pasar lo mismo que a ellos. Nos van a quitar el reino por no haber producido los frutos del reino.
Cristo ya está muy cerca, hermano. El reino está muy cerca. Estamos casi, por no decir, en una transición ya del reino. Y si nosotros no producimos los frutos de ese reino, se nos será quitado, es decir, no vamos a reinar con Cristo. Y entonces vamos a tener que entrar a una disciplina, porque tuvimos la oportunidad. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿yo soy cristiano o soy religioso? Si somos cristianos, entonces los cristianos siguen a Cristo, los cristianos imitan a Cristo, los cristianos viven como Cristo, por eso se nos llama cristianos. Por eso se les llamó a los primeros discípulos cristianos, porque ellos hablaban como Cristo, seguían a Cristo, vivían como Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que, como cristianos, vivir la vida de Cristo, anhelar vivir la vida de Cristo. Amén. Todos nosotros los que hemos recibido a Cristo, todos nosotros los que hemos creído en Cristo, hermanos, somos cristianos, no somos religiosos. Dios nos sacó de una vida religiosa para que vengamos y tengamos una relación muy cercana hacia Dios y lo experimentemos como vida. Amén. Acuérdate que tú y yo estábamos en una religión. Venimos de una religión que año tras año nos iba alejando más y más hacia Dios. Al menos en mi experiencia no me ayudó nada la religión, al contrario, iba más y más lejos. Mi vida iba de peor en peor, hasta que un día conocí a Cristo, que no es religioso, y ese cambió mi vida, y ese la sigue cambiando hasta el día de hoy. Lo mismo sucedió contigo, para que miremos pues que Cristo es superior que la religión, Cristo es mejor que la religión, y para eso nos están mostrando o nos están poniendo de ejemplo al apóstol Pablo, un hombre que fue más religioso que los religiosos. Dios lo sacó para mostrarnos que Cristo es superior a la religión, que para mostrar que la religión no es comparable a Cristo, hermano. Pablo mismo lo dijo, que cuando miró a Cristo, él lo dejó todo por ganar a Cristo. Amén, hermanos. Entonces tenemos que entender que nosotros no somos religiosos, nosotros somos cristianos, y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a no formar una religión con las cosas que Él nos ha dado. Porque podemos hacer de la iglesia una religión. Podemos hacer de la iglesia una vida religiosa. Venir aquí como estábamos allá, ¿te acuerdas? Allá íbamos cuando queríamos, cuando tenías tiempo. Y ibas y no aprendías nada, porque mirábamos que era lo mismo y lo mismo. Y salíamos de ahí a darle vuelo, ¿verdad? Como dicen allá, a la hilacha, a la vida. Pues ya ahora en Cristo también, como que si de repente empezamos a venir a la iglesia, ¿cuándo? Cuando tengamos tiempo, cuando tengamos ganas, cuando queramos. Y venimos aquí, nos hablan la palabra, por aquí nos entra y por acá nos sale. Salemos y no hay nada de cambio en nosotros. Entonces poco a poco estamos siendo engañados y estamos haciendo de la iglesia una vida religiosa. Y entonces eso es algo que a Dios no le agrada. Es por eso de que cuando nos presentamos aquí como iglesia, no agradamos a Dios. Le cantamos, le adoramos, y me imagino a Dios cuando nos presentamos, aclaro, cuando nos presentamos con una vida religiosa, me imagino a Dios tapándose los oídos, sin querer escucharnos. Es más, hasta lo mareamos, porque Dios no mira lo de afuera, Dios siempre mira lo de adentro. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, lo único que quiere mirar a Dios aquí es a su Hijo, es a su Hijo. Por eso Pablo, él nos aclara y nos dice que a Dios le agradó revelar a su Hijo en él.
Si se acuerdan que Pablo dijo que a Dios le agradó, que desde el vientre de su madre Dios lo escogió para revelar a su Hijo en él. Porque él entendió que lo que a Dios le agrada es Cristo en nosotros. Por eso cuando nos reunimos como iglesia tenemos que tener la seguridad de que traemos a Cristo. Y que al estar aquí el Cristo que traemos sea expresado. Porque ya aprendimos que el Hijo se nos sea revelado tiene que ver con la expresión de Dios. El Hijo de Dios se nos revela a nosotros para que entendamos que nosotros somos la expresión de Dios. Al estar aquí tenemos que nosotros recordar, yo fui llamado para hacerle fiesta a mi Dios. Dios me rescató de la esclavitud de Egipto, del mundo de Faraón, para hacerle fiesta a Dios. Yo voy a adorar a mi Dios. Y empezamos a abrir nuestros labios y a confesar las grandezas de Dios, a adorarlo. Y Dios mira a Cristo en nosotros y Dios dice, ese es Cristo, este viene en Cristo, es Cristo alabando, ¿sí o no? Porque la palabra dice que es Cristo el que tenía que adorar a Dios en medio de la congregación. Porque nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y si la cabeza adora al Padre, el cuerpo también tiene que unirse y adorar al Padre. Pero a veces la cabeza quiere adorar al Dios y el cuerpo no reacciona. Entonces algo está sucediendo ahí en el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo sano, porque fluye la vida de Dios en él. Amén. Entonces, ¿qué es religión? ¿Qué es religión? Religión es abrazar el conocimiento y dejar la vida. Pongamos atención para que tú vayas quedando en claro lo que es religión. Y tú al terminar digas, ah caray, me está alcanzando a mí la religión, y nos volvamos al Señor, nos arrepintamos, porque no nos olvidemos pues que lo que quiere hacer Dios a través de Pablo con los Gálatas es que, hermanos, sacarlos de la religión y volverlos nuevamente a Cristo. Los Gálatas estaban siendo engañados y los estaban llevando otra vez a la esclavitud, a la religión. Y entonces el propósito de Pablo al escribirles la carta es regresarlos nuevamente a Cristo, que ellos entiendan que Cristo es superior a la religión y que aprendan de él. Él era un hombre religioso, pero cuando conoció a Cristo miró que era mucho mejor. Y que aprendan pues de que ya no tenemos que ser nosotros, sino que tiene que ser Cristo en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. La religión tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el hombre. Si nosotros no tenemos cuidado, por eso les decía, volvemos de Cristo una religión. Por eso cuando nos hablan de la religión nos duele. ¿Te acuerdas cuando te hablaban de tu religión? Te dolía, ¿sí o no? Porque es parte del hombre. El hombre fue quien la inventó, no la inventó Dios. El hombre fue quien la inventó, y ahorita te vas a dar cuenta pues que esto de la religión es de hombres y es una artimaña del diablo. El diablo se aprovechó cuando miró que el hombre quedó lejos del huerto, quedó separado de Dios. El diablo se aprovechó para engañarlo y llevarlo a que levantara su propia religión, porque él sabía que entonces ellos por un lado se sentirían bien, ¿verdad? Que están agradando a Dios, pero realmente Satanás sabía que Dios no estaría agradado de esa vida que llevaban, de una vida religiosa pues, porque Dios siempre ha estado en contra de la religión. Religión pues es abrazar el conocimiento y dejar la vida. Religión es abrazar doctrinas y dejar el espíritu de la palabra. Religión es abrazar la palabra objetiva y dejar la palabra subjetiva. Religión es abrazar la ley y dejar la gracia. Religión es abrazar las sombras y dejar las realidades. Religión es tratar de adorar a Dios sin estar experimentando a Cristo interiormente. Eso es religión. Por eso yo te decía, ¿tú eres religioso o tú eres cristiano? Los cristianos, hermanos, no solamente tenemos conocimiento, sino que también tenemos la vida de Cristo. Los cristianos no solamente estudiamos doctrina, sino que anhelamos el espíritu de la palabra, el espíritu que nos imparte vida. Los cristianos
no solamente conocemos sombras, pero estamos por la realidad de la palabra, la verdad del Evangelio. Los cristianos, hermanos, creemos que hubo un tiempo de ley, pero se terminó y que ahora estamos en la gracia, por la fe en Cristo Jesús, que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, los cristianos creemos que venimos a adorar a Dios por medio del Cristo que traemos dentro de nosotros. Pero un Cristo experimentado, un Cristo vivido, eso es la verdadera adoración. Mira, hermanos, como te decía, cuando venimos aquí como iglesia y todos venimos en Cristo, todos venimos ejercitados en nuestro espíritu, hermano, todos venimos orados, todos venimos ejercitados y empezamos a abrir nuestros labios y empezamos a alabar al Señor. Es Cristo en nosotros, hermano. Y eso no es una vida religiosa, es Cristo en nosotros. Cuando nosotros estamos experimentando el cántico, amén. Cuando nosotros estamos cantando, Señor, tu presencia me bendice. Cuando lo estamos cantando, pero estamos en lo interior creyéndolo. Sí, Señor, tu presencia es lo mejor. Estar aquí en tu presencia es lo mejor. Esa es una vida real y verdadera. Pero mira, cuando nosotros venimos como iglesia y nada más estamos repitiendo el canto, estamos cantando y nuestra mente está en las cosas de este mundo, eso es una vida religiosa. Y es ahí cuando Dios se tapa el oído y te dice, ese no es Cristo, ese eres tú. Eso somos nosotros. Y eso no le agrada al Señor, eso le causa como dolor de cabeza. Eso, no estoy diciendo que Dios se enferma, ¿ok? Estoy diciendo como que si lo mareamos. Para Dios es un solo ruidajo, no es nada de Cristo, no es nada de vida, no es nada de realidad. Dios dice, esa es una vida religiosa, que esa yo no la quiero porque está en contra de mí. Cuando nosotros vengamos aquí tenemos que venir a lo que venimos, a adorar al Señor y meternos en su presencia, humillarnos delante del Señor, adorarle, que tú sientas que Dios se está moviendo dentro de ti. Venir con Cristo experimentado y vivido. Eso fue el asunto siempre de Dios. Mira, vamos a San Juan, hay un versículo que todos nosotros conocemos, para que veas que Dios lo que mira es adentro, lo de adentro. Y que desde adentro nosotros tenemos que adorar a Dios. Porque podemos venir aquí a adorar al Señor sin saber. O sea, alguien puede estar cantándole al Señor sin saber. Sin saber, o sea, muchas veces estamos sin saber. Y Dios le gusta que cuando le cantemos sepamos lo que estamos haciendo. Por eso a veces ni hablamos, ni cantamos, ni aplaudimos, nada hacemos porque no sabemos qué es adorar al Señor. Dice San Juan capítulo 2 versículo 20. Son versículos que ya nosotros hemos estudiado, pero ya lo vas a recordar nuevamente y es importante repetirlo, porque aquí está hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana le dice, Señor, ¿en dónde pues tenemos que adorar, verdad? ¿En el templo? Vamos a leerlo. Nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén. Es el lugar donde se debe de adorar. Fíjese bien, la mujer ya sabe que tiene una plática ahí, la mujer samaritana con el Señor Jesús, y ella le está preguntando, Jesús le responde, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjate lo que le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes no saben. Nosotros sí sabemos adorar. Por eso hay que saber lo que es adorar a Dios, hermano. A veces le decimos a los músicos, ¿qué es adoración? No, pues adoración es cantarle suavecito al Dios. Y la alabanza es cantarle música movidita. Todos sabemos que la adoración al Señor es todo lo que lleva con Dios. Lo que es Dios, eso es adorarlo. Alabanza es todo lo que viene de parte de Dios hacia nosotros. Cuando tú le dices, Señor, gracias por tu amor, le estás alabando. Pero cuando tú le dices, tú eres Dios, tú eres santo, no hay nadie como tú le estás adorando. Pero más que eso es decirlo desde adentro, con una vida, con un Cristo experimentado.
Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Ahí está hablándole de la transición de la ley a la gracia. Ya le está diciendo, créeme mujer, que ya se acabó, se cerró el tiempo de la ley. Allá, como nos predicaba Berna un tiempo atrás, allá en la ley había un templo, allá se presentaban sacrificios para que pudiese se penetrar hasta el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Allá se tenía que entrar un sacerdote cada año y hacer los sacrificios para que Dios pudiera tener contacto con el pueblo. Pero ya aprendimos que cuando se rasgó el velo, cuando Cristo fue crucificado, el lugar santísimo se quitó de ahí. Se fue. Pero ahora está, el Señor dice, ahora está acá. Ahora ya no es en el monte ni en Jerusalén, acá está, adentro. Ahí está el lugar santísimo. Ahí le dijo, ahí métanse, ahí cierren la puerta y ahí en lo profundo oren a Dios. Porque ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en realidad, en verdad. Entonces ya dejamos de ser religiosos. Fíjate que aquí se le presentó una religiosa. No sabía lo que era adorar al Señor. Entonces, hermanos, Dios mira adentro. Tenemos nosotros que venir con un Cristo experimentado. Por eso es importante que cuanto antes de que se venga a su casa, no importa que estás en el trabajo, no importa donde andes, órale a Dios. Señor, vamos a estar reunidos. Señor, glorifica tu nombre. Señor, empieza tú a invocar al Señor, a ejercitar tu espíritu, y vas a venir aquí, no vas a poderte quedar callado, hermano. Y no vas a andar con que voy o no voy. No, hermano, tú sabes que es una responsabilidad. Tú sabes que estas reuniones son de vida o muerte. Tú sabes que si no vienes aquí te estás muriendo espiritualmente. Perdernos una reunión aquí, hermanos, es perder muchos años de vida espiritualmente hablando. Tú sabes que cuando tú no vienes a una reunión, la próxima vez ya no vas a querer venir otra vez. No creas que vas a ganar mucho con no venir a una reunión. Pierdes mucho, hermano. Porque lo primero es que pierdes es el anhelo de estar acá, porque ya no vas a querer venir. Porque el diablo te engaña, el diablo te dice, ya ves que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada si estás más desanimado, hermano? Yo le doy gracias al Señor desde que Dios me salvó. Dios me ha mostrado lo importante que es la vida de la iglesia, reunirnos, hermano. Yo nunca ando claro que hay ocasiones que no puedo estar, pero tú sabes, si eres testigo y me has mirado, que tú me puedes contar a mí las veces que yo fallo. Pero a muchos de los hermanos se me es fácil, a mí se me es más fácil contarle las veces que se reúnen que las veces que no. ¿Amén o no amén? Uno tiene que saber que esto es importante. La iglesia es importante. Ya hemos estudiado de que si Cristo viene y no te encuentra metido en la iglesia, no te encuentra involucrado en la vida de la iglesia, no te encuentra chambeando la obra del Señor, vas a tener muchas pérdidas, hermano. Vamos a tener muchas pérdidas, porque el centro de partida, el lugar donde Dios nos quiere para llevarnos es la iglesia. Si nosotros no estamos experimentando la vida de la iglesia o practicando la vida de la iglesia, amando a los hermanos, estando junto con los hermanos, sirviendo a Dios junto con los hermanos, ni se nos venga en la mente que nos vamos a ir con Cristo, hermano. No, porque dice el Señor mismo, Pablo lo dice en Efesios, que Dios mismo se está preparando en una iglesia, ¿sí o no? Se la está santificando por medio del lavamiento de la palabra para presentarse a una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha. Nosotros tenemos que estar creciendo juntamente con los hermanos, tenemos que estar siendo edificados
para que nosotros podamos reinar con Cristo. Amén. Entonces, vayamos a Amós para que veas que cuando nosotros estamos adorando al Señor, pero no tenemos a un Cristo experimentado, para que tú mires que no te estoy mintiendo, que a Dios lo mareamos con nuestras reuniones, con nuestra canto, lo mareamos. Que Dios dice, yo no quisiera escucharlos mejor, porque Dios no quiere escuchar a nadie de nosotros. Dios lo dejó bien claro, este es mi Hijo amado y Él solo me complace. Si yo quiero complacer a Dios, yo tengo que venir con un Cristo experimentado. Si yo quiero complacer a Dios en mi predicación, Dios dice, yo no estoy escuchando lo que tú, viendo lo que tú hablas, yo estoy viendo lo que tú vives. Por eso uno tiene mucha responsabilidad aquí, hermano. Todos, al final todos tenemos mucha responsabilidad. Vamos a Amós, dijimos a Amós capítulo 5. Se oye como que si vamos, ¿verdad? Pero es Amós, vamos, Amós. Amós capítulo 5, vamos a leer versículo 21 y versículo 20 al 23. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, vuestras fiestas, y no me complaceré en vuestras asambleas. No me voy a complacer en sus reuniones, le está diciendo a su pueblo. ¿Okay? ¿Por qué? Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hasta ahí nada más me fui ahí para que vean, pues, que lo que está sucediendo, usted lo lee en su casa, lo que está sucediendo es que su pueblo está en rebeldía. Su pueblo se ha olvidado de Dios y lo está llamando a un arrepentimiento. A que si no hay un arrepentimiento, Él no los va a escuchar. Por eso, hermano, cuando nosotros venimos en pecado, nosotros venimos en el viejo hombre, eso no le agrada a Dios, eso no ni lo quiere ver. Pues dice Dios, yo ya lo terminé, y luego todavía nosotros se lo presentamos a Él. Porque dice la palabra que nosotros, nuestro viejo hombre ya se acabó, ¿sí o no? Ya se acabó, fue crucificado. Ahora, por eso Pablo nos va a llevar a Gálatas a que entendamos que ya no debemos de vivir nosotros si queremos agradar a Dios. Tiene que ser Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque es lo único que le agrada al Señor. Y es cuando Dios entonces escucha nuestro cántico, nuestra adoración, nuestra alabanza, porque es Cristo en nosotros, adorando al Padre. Amén. Por eso en Mateo capítulo 15, vamos allá a Mateo 15. Mateo 15, versículo 7, 8 y 9. Para que vea cómo les habla a los religiosos el Señor Jesucristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vea que Dios mira lo de adentro. Por eso le decía, cuando venimos y cantamos de nuestros labios para afuera y no desde adentro, entonces nos comportamos como gente religiosa, porque no es Cristo en nosotros. O sea, nuestro corazón está muy lejos de Dios, muy lejos de Dios, porque la religión es lo que hace, nos pone muy lejos de Dios. Cuando vivimos una vida religiosa, nos estamos alejando de Dios, alejando del propósito de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos.
que Dios nos ayude a experimentar a Cristo cada día, para que cuando nos reunamos con el deseo de estar en la presencia del Señor, que nos reunamos con el deseo de verdaderamente adorar a Dios, de que Dios se agrade de que yo esté aquí con mis hermanos adorando, de que sea una convicción, voy a la iglesia porque ahí está la vida, no que digas, es que pues no fui ya hace 2 meses y tengo que, no hermano, olvídate de eso. O sea, uno nomás se hace presente, pero nuestro corazón sabe dónde andará. Y eso es lo más triste. Imagínate, hermano, que tú estés platicando conmigo y que me veas, que te esté poniendo atención, pero que tú misma de repente te veas que yo estoy lejos de ti. Y que digas, hey, hermano, ¿no te ha tocado? Que están platicando. ¿Qué? Nos fuimos, hermano. Imagínate, nosotros aquí cantándole, pero Dios dice, mira, ¿dónde anda? En el corazón, en el mundo. Y eso es bien triste, ¿verdad? Que a veces estamos cantando y pensando en otras cosas. Vamos a Génesis para mirar, pues, que Cristo es contrario a la religión. Cristo es superior a la religión. Vamos a Génesis y ahí vamos a estar estudiando un poquitito y luego ya terminamos. Amén. Génesis, para mostrar, pues, tal vez ya lo hemos estudiado en otros tiempos, pero es importante volverlos a recordar para que nosotros miremos lo que es la religión y lo que es Cristo y nos decidamos al final por Cristo. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos a estar leyendo del 1 al 7 y aquí explicamos unos detallitos. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Solo quiero que mires, pues, que por un lado aquí tenemos 2 hombres, Abel y a Caín. Por un lado tenemos a Abel, quienes, podemos decirlo de esta manera, representa a Cristo. Y por otro lado tenemos a Caín, que representa la religión. Para que mires que la religión está en contra de Cristo. La religión está en contra de Cristo. Y que mires que la religión mata. Al final la religión mata. Por eso hemos venido mirando que la religión, los religiosos mataron al Señor Jesús. Y los políticos. Por eso la religión y la política no se tiene que entrar aquí en la iglesia. O sea, no debemos de ser religiosos ni políticos. Ya lo entendimos lo que es ser políticos. Lo que es ser cristianos o predicadores políticos. Predicadores o cristianos políticos es de que nosotros estemos hablando de Cristo y no lo vivamos. Tanto el predicador como tú, que eres cristiano, que allá andes diciendo que eres cristiano, pero que no vivas a Cristo. Eso es ser como los políticos. Amén. O sea, hablando puras mentiras, puras cosas que no se están viviendo en nosotros. Miremos pues que Caín, se levantó contra Abel. La religión se levantó contra Cristo y lo mató. ¿Sí te fijaste? Para que miremos pues, pero que al final miremos que Cristo es superior que la religión. Amén.
¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no la aceptó? Los dos ofrecieron sus ofrendas. Porque la religión como que si pretende agradar a Dios. Pero Satanás, esto viene después de la caída, ¿te acuerdas? Satanás se aprovechó para engañar al hombre y que el hombre levantara su propia religión, tratando de agradar a Dios. Pero miremos que Dios no está agradado y no quiere nada de eso. Ahora, ¿por qué Dios sí aceptó la ofrenda de, primeramente, ¿por qué creen que Dios sí aceptó la ofrenda de Abel? ¿Eh? Y eso es bueno, hermano Ramiro, que Dios mire lo que trae adentro en el corazón. Porque muchos predican que porque a Abel le presentó lo mejor del ganado, y está bien, ¿verdad? Y Abel no, ¿verdad? Perdón, Caín no. Pero si nos quedamos con esa revelación, como que si estamos muy cortitos, ¿verdad? Y no entendemos, aunque es difícil saber por qué Dios sí verdaderamente aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. No es fácil, uno tiene que orar y estudiar para que tú descubras por qué. Si es fácil decir, es que a Abel le dio lo mejor, pero pues no quedamos en las mismas. Por ejemplo, eh, conocer la fe de Noé es más fácil que conocer la fe de Abel. Porque en Abel no se ve nada que Dios le habló y le dijo, dame las ovejas porque voy a hacer esto y esto representa. No le dijo nada. A Noé sí, a Noé sí. Aunque tampoco es fácil, porque en ese tiempo no llovía, ¿verdad? Y Dios le habló, pero Dios le habló y le dijo, Noé, yo voy a destruir la tierra y a todos los que viven aquí. Los voy a acabar porque su maldad ha subido a lo máximo, ya no soporto. Voy a acabar y voy a mandar un diluvio, así de que tú prepárate una arca. ¿Sí o no? Ahí, aunque no llovía, pues no es tan fácil, pero miramos que cómo es que Dios le habló y él creyó. Pero acá él dice que él creyó. ¿En qué creyó? Pablo lo aclara. Bueno, siempre decimos que Hebreos está en que si fue Pablo o no, pero pues a veces nos atrevemos a decir que es Pablo, pero en Hebreos allá dice que Abel fue de fe. A, Abel creyó a Dios, pero ¿en qué creyó? Noé sí le creyó a Dios y sí sabemos en qué le creyó. Lo vemos claro, si uno le dijo, pero a Abel, yo no miro, pero si tú estudias, entonces uno puede darse cuenta, oh, yo sé entonces Abel lo que creyó. O sea, de que la Biblia antes de que viniera, antes de que pasara el diluvio, Dios prohibía comer carne, puras verduritas, puras frutas. Se podían comer, no podían comer animales. Los animales se vinieron a comer después del diluvio. Entonces, en el tiempo de Abel no se comía carne. Y entonces, ¿para qué trabajó ahí en las ovejitas? El otro sí, porque eso se comía. El otro dijo, yo voy a sembrar, porque da. Y aquel miraba que criaba ovejas y decía, este qué va a hacer, ¿verdad? ¿Quién se las va a comer? Pues yo pienso que aquel para hacer pieles o qué sé yo, pero él no, él entendió que esas ofrendas eran Cristo. Él entendió que el hombre había caído. Él entendió que el hombre necesitaba la justificación y que de la única manera que iba a alcanzar el perdón y la salvación de Dios era a través del sacrificio. Y por eso él empezó a criar sus ovejas, porque él sabía que eso iba a ser el sacrificio de Cristo. Dios iba a dar. Y por eso a Dios le agradó, porque como dice Ramiro, miró el corazón, dijo, o sea, de que a Abel se le reveló el Hijo. Dios le reveló a Abel lo que iba a suceder. Por eso él se metió con la revelación de Dios, con el corazón de Dios, con el anhelo de Dios. Por eso Dios agarró
la ofrenda de Abel porque sabía que iba conforme a su propósito. El otro no. El otro, el otro empezó a chambear y vas a mirar que esas son obras de la ley, por la cual Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Hebreos capítulo 11, por eso vamos a mirar allá que Abel aparece en la primera lista, o sea, como el primero en la lista de los hombres de fe. Amén. Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Alcanzó testimonio de que era el justo, porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, y por la fe, dice Pablo, es que nosotros venimos a ser justificados. Alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Habla por qué? Por su fe. La fe de Abel hasta hoy sigue hablándonos y sigue enseñándonos que la fe, que la justificación es por la fe, no es por las obras. Si él estuviera vivo y nos hablara y dijera: Abel, la justificación es por creerle a Dios, es por la fe, no es como por mi hermano tratar de trabajar y obrar y darle lo que él quiera. No, es por fe en Cristo Jesús. Por eso estamos hablando de que por un lado tenemos a Abel como quien representa a Cristo, ¿verdad? Pero por el otro lado tenemos a Caín como la ley, para que nosotros miremos que la ley siempre está en contra de Cristo, y la ley al final mata. La ley, la religión, perdón, la religión al final mata, la religión al final te aparta, te aleja, te cansa. La religión no te deja disfrutar la realidad de Cristo. Amén. Entonces, para ir cerrando, miremos que Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque Caín, hermanos, presentó sus ofrendas sin fe. Presentó su esfuerzo a Dios. Presentó sus propias obras y le entregó a Dios lo que él quiso, lo que a él le nació. Amén. Y eso se llama religión, porque lo que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios no es lo que a nosotros nos gusta, no es lo que nosotros queramos. Tenemos que presentarle a Cristo, que Cristo sea el que obre en nosotros, porque a veces se malinterpreta. Entonces no vamos a hacer nada así. Nosotros no obramos para ser salvos, nosotros obramos porque ya somos salvos. Amén, hermanos. Obramos porque ya somos salvos, pero nuestro obrar es en Cristo. Nuestro obrar es Cristo en nosotros. Es Cristo quien hace las cosas en nosotros. Por eso, al presentarnos, tenemos que presentar a Cristo. Si nosotros nos presentamos en nuestras fuerzas, ahora sí voy a hacer el ánimo por ir, ¿verdad? Es que ya, y estamos aquí y pensando en nuestros trabajos, tú estás presentándole lo tuyo. No nos preocupamos por presentarle a Cristo, hermanos. Abel se presentaba presentándole a Cristo. Cristo sería el que nos va a salvar. Cristo sería el que iría a la cruz para justificarnos, y creer, a medida de que creamos vamos a ser justificados. Él se presentaba de esa manera. Nosotros tenemos que presentarnos de esa manera. Cristo, el centro de nuestra reunión. Cristo, que nada nos aparte de Cristo. Tenemos que aprender que fuera de lo que es Cristo y la iglesia, de nada es vanidad, no le agradan a Dios. Porque lo único que le agrada a Dios es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Si amamos a Cristo y amamos la iglesia, nosotros le agradamos al Señor, y Él sabe que verdaderamente le amamos. Pero si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, la palabra nos dice: ustedes son mentirosos. Porque no podemos amar a Dios y aborrecer a los hermanos, porque Dios y los hermanos son una sola cosa.
Amén. Terminemos con Gálatas 2:16. Es donde entramos ahora a nuestro mensaje que sigue, que debemos de saber que nuestra justificación no es por obras, sino que nuestra justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dios no recibe esa ofrenda que no sea Cristo. Amén, hermanos. Entonces terminamos diciendo pues de que tenemos nosotros que abrazar a Cristo y tenemos que ir soltando la vida religiosa. Tenemos que ir diciéndole al Señor: perdónanos y ayúdanos a amarte más. Amén. Tenemos que anhelar más la realidad de Cristo y dejar vivir una vida de apariencia. Ya tenemos que estar dejando de aparentar ser muy espirituales cuando no lo somos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vivir a Cristo para ser cristianos normales. O sea, un cristiano normal no aparenta. Un cristiano normal es cristiano aquí adentro y es cristiano allá afuera. No anda fingiendo, no anda aparentando ser muy espiritual. El que es perico, donde quiera es verde. Amén. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a experimentar más su vida, a experimentar más la vida de la iglesia. De lo contrario, si seguimos abrazando la religión, si seguimos guardándola en el corazón, acuérdate que Dios ya nos sacó. A Dios ya no le podemos venir con excusas. Dios dice: hey, yo te saqué de la religión. Que tú no dejaste que la religión saliera de ti, ya es asunto tuyo. Porque aquí ya estamos hablando de una vida práctica. De una vida práctica. Aquí estamos hablando de salvar nuestra alma, no nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya es salvo. Tú ya tienes a Cristo. Aquí el asunto de que ese Cristo se extienda a nuestras almas. Una vez se extienda a nuestras almas, ahí se terminó la religión. Pero mientras Cristo no se extienda a nosotros, mientras que Cristo no crezca, serás atrapado por la religión. Por eso, hermano, si nosotros como cristianos, fíjate bien, todavía estamos cansados de la iglesia, nos estamos cansando de la iglesia. Estar cansado de la iglesia es de que cuando venga una actividad y tú empieces: hijo, ¿qué haré para no ir? O sea, estás buscando excusas. Tú estás siendo atrapado por la religión. Vuelvo a repetir, hay momentos en de que tú no puedes venir, pero Dios y tú saben que tu anhelo es estar aquí. Dios sabe que haces hasta el último esfuerzo por venir a la iglesia y no se pudo. Y tú te quedas tranquilo y Dios también, porque Él conoce tu corazón. Pero también debemos de saber que Dios sabe cuando estamos buscando cualquier excusa. Y tenemos que entender pues que nos está alcanzando la religión. Y uno mismo sabe pues que esa vida religiosa nos está desanimando, nos está cansando y nos está alejando de Cristo y nos está alejando de los hermanos. Y ahí viene el engaño del diablo y ahí viene el extravío, como decía el Ceja, porque no nomás viene Satanás y te aparta. No, hermano, esto es paso por paso. No vayas a creer, no, él es muy astuto. Satanás va a intentar de que esta palabra no penetre en tu corazón. Él te va a distraer. Por eso tú tienes que estar aquí: oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, porque si invocamos el nombre del Señor Jesús, tú eres salvo de tantas cosas malignas, hermano. Estando aquí, Satanás no quiere que tú escuches la palabra. Él te va a distraer, hermano. Entonces, Dios te habla. Si no hacemos caso, Satanás se va a aprovechar para distraerte. Y en la distracción te va a ir perdiendo. Eso se llama, te va a ir alejando
y te va a ir apartando del propósito de Dios. Y cuando menos acuerdes ya andas bien congelado. No voy a decir frío, no, congelado. ¿Qué hacemos cuando andamos desanimados, cansados y congelados? Pues uno no va a reconocer su error. Tú no vas a reconocer y se necesita ser muy humilde y decir, hermano, ore por mí, ando desanimado. No siempre vamos a tratar de buscar a quién culpar. Eso ya lo traemos de naturaleza. ¿Te acuerdas que le dijo Dios a Eva, a Adán, Adán, ¿por qué comiste? Volteó, tenía con quién excusarse, ¿no? Porque esa es la naturaleza, ¿con quién me voy a excusar? Y le dijo, la vieja, la esposa que me diste, ella me engañó. Ok, va, y le dijo a la mujer, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste? ¿Y qué hace Eva? Volteó y dijo, me la paga el diablo. Ella me engañó. Y fue, ¿y qué pasó? Le dice a la serpiente, ¿qué pasó? Y ya, ¿qué más? Pues dijo Satanás, a mí échenme la culpa de todo. Y a veces le culpamos al diablo de todo porque no queremos reconocer que a veces somos nosotros. Entonces mira cómo empieza el engaño del diablo. Por eso cuando vengamos aquí, hermano, vengamos con un corazón abierto, dispuesto a recibir. Dios te bendice y la próxima reunión la esperas con ganas. Pero si no hicimos nada con la palabra del Señor, ahí viene el engaño. El corazón se endurece. Si no recibes la palabra, otro día menos y menos, y alejado. Que Dios nos ayude. Cristo es mejor, es superior que la religión. Abracemos a Cristo, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hemos aprendido que Cristo es superior a todas las cosas. Pablo lo dijo en Colosenses, que en Cristo estamos completos, que Cristo lo llena todo, que Señor, no necesitamos nada, lo que necesitamos ya lo tenemos. Necesitábamos a Cristo y ahora Cristo está en nosotros. Y gracias porque eso lo hemos logrado a través de la fe. No hicimos nada, solamente creyendo. Pero ahora sí, Señor, queremos disponernos para que esa vida preciosa se vaya extendiendo en nuestros corazones y de esa manera toda vida religiosa vaya siendo acabada, terminada en nosotros, a tal grado de que ya no vivamos más nosotros, sino de que Cristo viva en mí. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mi. Padre Celestial, te damos las gracias por todos los hermanos. Gracias por tu palabra. Señor, nuestro deseo siempre ha sido que esta palabra entre en nuestros corazones y nos llene con tu vida, nos bendiga, Señor, para que cada día estemos más animados, más avivados, Señor, sirviéndote en tu obra. Muchas gracias por esta preciosa tarde. Despídanos en paz y usted reciba la gloria por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso a Cristo Jesús. Gracias, hermanos.